vámonos a las curules de paz, que son curules de víctimas del conflicto, y que usted nos trae aquí pues el escenario de lo impensable, y es que a las víctimas no las atienden en la unidad de víctimas, y eso que son congresistas. Claro, son representantes a la Cámara, de hecho muchos de ellos ya han hecho esas advertencias, se han reunido con el presidente del Congreso quejándose de esa comunicación que tienen con la unidad, y por eso hasta ahora nos acompaña el representante a la Cámara por una curul de paz, específicamente del Catatumbo, Diógenes Quintero. Representante, buenas tardes y mil gracias por atendernos en Sigue la W. Hola María Camila, buenas tardes. Un saludo especial para vos y para toda la mesa. Representante, cuéntenos por favor qué es lo que les ha pasado con la unidad, con la directora Patricia Tobón. Hay dos situaciones que quiero mencionar. Una es la relación con ella, la relación desde lo personal y lo humano, que no ha sido una relación fluida ni ha sido una relación de buena comunicación. No ha sido una relación de reconocimiento a las curules de paz. Nosotros, las curules de paz, representamos dos elementos fundamentales. Uno es el territorio de donde venimos, territorios afectados por el conflicto y abandonados por el Estado, y otro elemento fundamental que es la población que representamos, y es la población víctima del conflicto armado. Y en esa relación humana a la que me refiero, no hemos sentido ese reconocimiento como representantes legítimos de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Y otra situación que también hay que mencionar respecto a la directora o a esta administración de la unidad de víctimas tiene que ver con la política pública de víctimas. Las víctimas del conflicto armado en el país, más de 9 millones, guardan en este gobierno una gran esperanza, una gran expectativa de que su situación cambie, de que esa realidad cambie, que se acelere el ritmo de reparación, que avancemos realmente en una política pública de víctimas efectiva que garantice derechos. Y lo que hemos visto hasta ahora en la gestión de esta administración, para no hablar concretamente de la directora, es que la situación no cambió y podríamos decir que tal vez se está empeorando. Está empeorando la situación y la atención a las víctimas. Entonces, son dos situaciones que tenemos cifras. Nosotros, en la discusión del plan del presupuesto, del 2023 que se dio el año pasado en el Congreso, nos sentimos realmente solitarios en el Congreso de la República, en esa lucha que hay que dar en las asignaciones presupuestales. No fue posible la articulación y la coayudanza de la directora de la unidad de víctimas en esa gestión nuestra en el Congreso para aumentar las cifras, para aumentar los rubros, para aumentar la plata, el dinero que se requiere para reparar a las víctimas del conflicto armado. Otro elemento que quiero mencionar es que en el plan plurianual de inversiones que se presenta en este momento, para los 4 años hay una destinación de 1.600.000.000.000 para víctimas del conflicto armado, o sea, ni siquiera para reparación exclusivamente, es para víctimas del conflicto armado. Eso no cumple ni la mitad de la expectativa que tienen las víctimas y que tenemos nosotros como curules de paz, que consideramos que nosotros pedimos el año pasado en la discusión de presupuesto 1 billón anual para que fueran 4 billones en el cuatrenio, y con eso dar un avance significativo, acelerar el ritmo de reparación a las víctimas. Y no hemos sido ni escuchados, ni atendidos, y ni siquiera hemos sentido el respaldo y la coayudanza en esa lucha que tenemos que dar en el Congreso. Por supuesto, representante, que eso que usted nos está contando es muy grave y es muy importante que desde la unidad de víctimas pues se le dé más reconocimiento a las víctimas del conflicto en el país, pero ustedes también desde estas curules especiales de paz que se crearon y que ustedes lograron ganar, pues pueden hacer algo, pueden legislar a favor de las víctimas. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han buscado también a partir del Congreso de la República gestionar política pública? Sí, mira, te decía, estamos para presentar un proyecto de ley de reforma a la ley 1448, que es la ley de víctimas, y que precisamente lo que consigue es, o lo que persigue es,
acelerar el ritmo de reparación. Pero te voy a decir qué hemos hecho, y lo mencionaba hace un momento. En la discusión del presupuesto, aquí la solución es con recursos, ¿sí? Para acelerar el ritmo de reparación a las víctimas, que es lo que le interesa a las víctimas del conflicto armado, se requiere plata, se requiere dinero. Y eso es lo que hemos buscado en el Congreso de la República. En la discusión del presupuesto del año pasado, pedimos una cifra razonable, sensata, consecuente con la realidad fiscal del país, además, ¿sí? Eso no es lo que requieren las víctimas, pero es lo que pensamos que podría ser razonable en este momento, y es 1 billón de pesos por año, 1 billón para el 2023. El año pasado no fue posible. No, las proposiciones que presentamos en el Congreso no fueron avaladas por el gobierno. Ahí es donde digo yo que la coayudanza de la directora de la unidad no se ha visto, no se ha articulado con la bancada de paz, que es de alguna manera 16 representantes a la Cámara, que es de alguna manera los aliados de ella en el Congreso, para conseguirle plata para la unidad de víctimas para que pueda cumplir efectivamente con la política pública de víctimas. Representante, pero si algo que es innegable en Colombia es que los congresistas pues normalmente tienen la posibilidad de que los atiendan más rápido las entidades, de que estén más pendientes de ellos. ¿A usted cómo le ha ido? Si usted llega, digamos, a la oficina de doña Patricia Tobón, ¿lo atienden rápido o le dicen, venga, por favor, representante, siga? ¿O en realidad, siendo congresista, pero además siendo víctima, no está pasando eso que normalmente pasa en el sistema político colombiano? Mira, hay un enlace, un contratista, que es un enlace de la unidad de víctimas con nuestra bancada, pero es un enlace que no soluciona nada, es un enlace que lleva y trae razones, ¿sí? La directora, hay que decir, ha hablado en su momento en un desayuno que tuvimos de hacer un plan de acción entre la bancada y la unidad de víctimas para precisamente hacer incidencia, por ejemplo, en el plan de desarrollo, hacer incidencia en temas presupuestales y demás, pero es que esas cosas o sea, no podemos pasar, como hemos pasado 7 meses planeando cosas sin ejercer acciones. El presupuesto del 2023 ya se aprobó el año pasado. Estamos esperando una adición que se presentará próximamente. Pero si las acciones no se hacen de manera efectiva y rápido y en las discusiones a tiempo que se deben dar en el Congreso, hoy, por ejemplo, en el plan de desarrollo que se presentó, las mesas de víctimas, las víctimas del conflicto armado, no solamente los representantes a la Cámara de Paz, sino las víctimas están bastante inconformes. Uno, porque no hay un capítulo especial para víctimas en el plan de desarrollo, todo es transversal. Y dos, porque en nada cambia lo que se ha presentado hasta el momento, la situación real que viven las víctimas. Juan Pablo, es que más allá de la atención, de que nos atiendan en una oficina o demás, que es importante porque eso facilita las cosas, lo que vemos es una falta de reconocimiento a nuestra labor, y lo que vemos también es una falta de atención a la situación real de las víctimas del conflicto armado. Representante, el hecho de que no exista esa atención por parte de la unidad de víctimas no tiene que ver, o posiblemente tenga que ver, con el caso de que algunos congresistas de estas curules de paz fueron cuestionados por llegar allí a ocupar estos escaños. Pues tendría eso que responderlo la directora, ¿no? Si ella tiene prevención con las curules de paz por alguna situación especial, o si tiene prevención con algunos en especial, ¿no? Pero yo pienso que más allá de eso y de la discusión que tendrá que darse en los estrados judiciales, si hay curules con cuestionamientos y demás, es una relación institucional que tenemos que mantener, ¿sí? O sea, ella tiene una misión y es cumplirle a las víctimas del país. Nosotros desde el gobierno, ¿sí? Desde el gobierno, desde el ejecutivo. Y nosotros tenemos básicamente la misma, pero desde el legislativo. O sea, juntemos eso y verá que logramos cosas importantes para las víctimas.
Buscamos a la directora de la Unidad para las Víctimas porque quisiéramos también hablar con ella sobre estos reparos que ustedes tienen. Lastimosamente no pudimos tenerla aquí al aire. Eso sí, nos dijeron que han estado trabajando muy juiciosamente, que van a buscar tener como todos esos apoyos para las víctimas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, mejorar la ley que usted mencionaba sobre reparación para las víctimas, y vamos a ver unos trinos que publicó hace unas horas la directora Patricia Tobón, en donde dice lo siguiente. Vamos a ver en pantalla estos trinos. La Unidad de Víctimas ha realizado un proceso de trabajo y articulación donde se destaca: en noviembre de 2022 realizamos un desayuno de trabajo en el que acordamos articular acciones para avanzar de manera conjunta en la política pública de víctimas. Hay un enlace específico para acompañar y atender los temas de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Hemos propiciado reuniones de acercamiento entre algunos representantes de las curules de paz y las y los directores territoriales de la Unidad de Víctimas. Y también menciona un encuentro que tuvieron ayer, el 16, con todos pues, los representantes de las curules de paz. Sin embargo, pues nos dicen que varios no fueron. ¿Usted asistió a esta reunión? No, no fui. Estoy en la región en situaciones aquí, hoy precisamente en una reunión con el director nacional de la ART, y no nos parece de alguna manera cómo se ha venido manejando el tema. Es cierto lo del desayuno, pero desayunamos, hablamos de cosas y nos volvemos a ver en unos cuantos meses, ¿sí? Y en esos meses, entonces, ¿qué hacemos? Y en esos meses, entonces, la articulación que hay. La llamamos en el momento de la discusión del presupuesto del año pasado, del 2023, para que nos diera luces sobre qué estaba pensando el gobierno, para que nos apoyara en la solicitud al Ministerio de Hacienda para que nos avalara la proposición de aumento de presupuesto. No pasó. O sea, es que la articulación no tiene que ser un desayuno y un enlace que, como lo dije, no soluciona nada, que valoro y respeto mucho al contratista que hace eso, pero no soluciona nada. Y otro tema es lo de los directores territoriales. La unidad de víctimas, la estructura de la unidad de víctimas hace que todo dependa de lo nacional. Nosotros, un director territorial no nos resuelve nada sobre política pública de víctimas, ¿sí? La estructura y la jerarquía que hay en la unidad de víctimas, todo depende de lo nacional. Lo que dice la señora directora ahí es cierto desde el punto de vista que ha sucedido, pero eso no ha sido efectivo, eso no es articulación y eso no es trabajo en conjunto. Bueno, pues representante a la Cámara por una Curul de Paz, Diógenes Quintero, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a trasladarle estas inquietudes a la directora, quien además informó que están proyectando una ruta para buscar más fuentes de financiación a favor de esa política de víctimas. Muchas gracias por atendernos. María Camila, yo quiero finalmente decir, nosotros tenemos identificadas las fuentes de financiación, se las dijimos al ministro de Hacienda y se las dijimos a ella. Uno es el presupuesto, otro es la reforma tributaria, y otro es los ingresos excepcionales que recibe el Estado, que recibe la Nación a través de regalías. Entonces, ahí están las fuentes. Necesitamos voluntad política que haga que tengamos recursos para cumplirle en algo a las víctimas. Todos sabemos lo que se requiere. El mismo presidente Gustavo Petro ha dicho, al ritmo de reparación que vamos, se van a necesitar 80 o 100 años para reparar todas las víctimas del país. ¿Vamos a esperar 100, 80 años? No, a las víctimas hay que repararlas ya, además porque es una obligación del Estado y es un derecho de las víctimas. Ese es nuestro trabajo y esa es nuestra insistencia. Muchas gracias. Gracias, representante.